Pedro. Este muchacho sí que un carácter, pero interesante, ¿no lo creen así? Para todos los que han conocido la historia de Pedro, pues saben de que él era un hombre que tenía un carácter pues fuerte, era un hombre, un tipo común y corriente, pero a la vez arrebatado, que a menudo podía sentirse frustrado al no ver completamente el panorama, al no entender completamente la imagen completa y encontrar lógica en lo que estaba sucediendo. Me imagino que la mayoría de ustedes se siente también así muchas veces cuando ven que las cosas están caminando y ustedes no tienen ni idea, ni una pizca de idea de lo que está sucediendo. Y así es que por esa razón, hermanos, por esa razón que Pedro se sentía así, esta semana, los próximos mensajes, durante esta Semana Santa, vamos a enfocarnos en una parte de la vida de Pedro, ya que coincide con el final del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, aquí en esta tierra. Eso es lo que vamos a ver. Esta semana comienza pues la Semana Santa y es cuando celebramos lo que es la pasión del Señor, el camino del Señor hacia la cruz. Eso es lo que celebramos y comienza todo esto con este domingo que es Domingo de Ramos, o como se conoce de otra forma, lo que es la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén montado en un pollino. Para los que no saben lo que es un pollino, es un burro joven. Un burro. ¿Y por qué un pollino? Un burro joven, porque nadie había usado ese pollino. Ese pollino estaba 0 millas, salido recientemente sacado del dealer. O sea que ese pollino estaba expresamente dedicado para el Señor Jesucristo. Y esto fue profetizado por medio de Zacarías. En Zacarías 9:9 puede encontrar ese versículo acerca de esta profecía. Pero ese viaje de Jesús, este viaje que comenzó, o este camino al Calvario, no comenzó directamente un Domingo de Ramos. No comenzó ahí, esto comenzó mucho antes, tiempo antes, atrás. Claro, el plan estaba trazado desde antes de la fundación del mundo. El plan estaba trazado mucho antes de lo que cualquiera puede imaginar. Desde eternamente y para siempre el Señor ya tenía trazado este plan de dar su vida por nosotros. Ese era el plan, pero en sí el camino ya directamente al Calvario no comenzó ahí. Y es lo que vamos a ver en nuestras Biblias en Mateo 16, donde comienza, donde podemos encontrar esta información de cómo comenzaron estos eventos. Jesús, vamos a comenzar diciendo que Jesús había pasado la mayoría de su ministerio en las partes, en el norte de lo que es Palestina. Ahí fue donde él, la mayoría de sus veces, desarrollaba su ministerio alrededor del mar de Galilea. Pero en Mateo 16 vemos que hay una transición en ese ministerio del Señor, una transición muy importante donde cambia el enfoque de ese ministerio del Señor. Ese capítulo es muy famoso porque es donde nosotros leemos la tan famosísima confesión de Pedro acerca de nuestro Señor, de quién es Él, acerca de la esencia de nuestro Señor Jesucristo. Y es que el Señor había tomado ese camino hacia el norte con sus discípulos. Ellos iban caminando a Cesarea de Filipos y es ahí donde el Señor le pregunta a todos, a la mayoría de gente, a los seguidores de Él, le pregunta, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y después de que hace esa pregunta, les pregunta directamente a sus discípulos. En específico, les dice, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y en un momento de brillantez espiritual, mejor dicho, esa llenura que tiene Pedro en ese momento, recibe esa claridad de parte de Dios por medio del Espíritu Santo y brinca como esos niños que están en la clase, y yo. Y dice, ¿y qué le dijo? Le dijo, vos sos el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por si no lo sabían, Pedro era hondureño, centroamericano, por eso, vos sos Señor. Vos sos el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
hermanos, algo precioso. Ahí donde también le dice el Señor a Pedro, bienaventurado sos. El Señor también tenía algo de hondureño. Le dice, bienaventurado sos, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino nuestro Padre que está en los cielos. Eso es algo precioso. El Señor le dijo esto. Y después de que el Señor acepta, confirma la revelación que tiene Pedro, comienza a decirles, a hablarles acerca de la fundación de su iglesia, basado en esta declaración que hizo Pedro. No es basado en que Pedro es el fundamento de la iglesia, como muchos piensan, como muchos están equivocados. No, está basado en esa declaración que hizo Pedro. Este fue un momento fundamental, no solamente para Pedro y sus discípulos, sino para el ministerio de nuestro Señor. Ahí comenzó ese cambio especial para lo que es el ministerio del Señor. Ahora sí, veamos lo que dice estos versículos en Mateo 16, versículo 21. Mire lo que dice Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Este versículo comienza diciendo desde entonces, pero ¿a qué momento se refiere? Y es que es el momento exacto en que los discípulos, dirigidos por Pedro, concibieron esa plenitud de quién es Jesús, de cuál es su esencia. Se dieron cuenta que Él es el Cristo, el Mesías prometido, el ungido de Dios. Una vez que entendieron esto, quién era Jesús, Jesús pudo comenzar a revelar su misión específica a ellos. Si el Señor comenzaba a revelar desde un principio cuál era su misión, los discípulos no lo iban a entender para nada. Este fue el momento crucial, el momento específico que el Señor comienza a decirles cuál es su misión específica. Es desde ese momento que Jesús se enfoca ya no en andar predicando el evangelio de una forma, sino que ya se enfoca en una meta, y esa meta es Jerusalén. ¿No les ha pasado eso a ustedes que andan haciendo cosas, pero hay un plan específico en cierto momento? Y dicen, bueno, esta mañana yo voy a hacer lo que es mi agenda, tengo que hacer esto y esto y esto, pero al final yo tengo que ir a este lugar. Y ese lugar está en sus mentes y están mantenidos, enfocados, están haciendo muchas cosas, pero ese plan de ir a ese lugar está en sus mentes. ¿No les ha pasado eso? Y dicen, tengo que ir a este lugar a tal hora, tengo que ir y tengo que hacer esto. Y siempre están recordándose, tengo que hacer esto. Y así sucedió con el Señor. En ese momento Él se enfoca en Jerusalén. Jesús dijo que Él debía ir a Jerusalén. Y Él no estaba evaluando las opciones si iba o no iba. Él sabía lo que tenía que hacer. Pero como dice en la pantalla, ¿por qué Jerusalén? ¿Por qué Jerusalén? Y es que Jerusalén era la ciudad capital del reino de Israel. Era el lugar, el centro de adoración judía. Es ahí en esa ciudad donde estaba el templo, y toda la élite religiosa vivía y servía en ese lugar. Estos son los líderes religiosos que Jesús menciona, los cuales son los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos, toda esta gente por los cuales Él iba a ser asesinado. De esta gente estaba hablando el Señor. Y así que lo que iba a suceder en esa ciudad era algo terrible. Debía de sufrir y debía de morir y luego ser levantado de entre los muertos. Esto es lo que estaba por suceder. Ese era su enfoque del Señor. Está claro que Jesús entendía el plan de Dios. No iba a ser fácil porque sabía que se dirigía al lugar donde estaba la mayor oposición de su ministerio. Ahí donde estaban todos los que no lo querían a Él, que se oponían a ese plan de salvación que Él traía, aunque por una u otra razón ellos no lo entendían. Pero lo importante es que el Señor estaba seguro, confiaba en lo que Él tenía que hacer.
Él sabía muy bien lo que tenía que hacer y no tenía ninguna duda en hacerlo y llevarlo a cabo. Y es que el Señor Jesucristo explica a sus discípulos que tiene que ir a Jerusalén. Pero hay un personaje que no entiende bien esto. Y él se frustra con esto, y ese es Pedro. No tiene ningún sentido para él, digamos que era la última cosa que alguien podría hacer. ¿El qué? ¿Sufrir y morir a manos de los judíos? Él estaba un poco perdido en esto, estaba atribulado. Y vamos a ver entonces la expectativa de Pedro acerca de esto. Así que vamos a ponernos, vaya, en los zapatos de Pedro. A ver, ¿cómo está pensando él? Y no solamente él, sino que junto con todos los discípulos, ¿qué es lo que estaban pensando? Miren, recién se daban cuenta que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es el prometido de Dios, que Jesucristo es el Salvador. Y como buenos judíos, saben muy bien el significado de la palabra Cristo. Ellos lo saben muy bien. Saben que Cristo, significa el Mesías, el enviado, el que iba a conquistar, el que iba a venir a conquistar los enemigos y no a ser torturado y no a ser muerto por ellos, por los mismos judíos. Ellos sabían que el Mesías sería el vencedor, que iba a dar un nuevo estatus al pueblo de Israel, que él que iba a restaurar todo ese poder y toda la gloria de lo que es su nación, de lo que es su país. El Cristo era el Salvador que estaban todos esperando, el gran libertador que venía de parte de Dios. Y ya se pueden imaginar, Pedro y el resto de los discípulos estaban eufóricos, estaban brincando en una pierna. No, hombre, ya me imagino cuando se dan cuenta que el Señor les confirma esa revelación de Pedro. Ya me imagino que empiezan a gritar y hasta levantar polvo ahí porque no estaba nada pavimentado en el lugar donde andaban. Estaban contentos, estaban felices. Como dicen por ahí, ahora sí, papá, ahora sí vamos a salir de esta esclavitud, vamos a sacar todos estos romanos de aquí. Es más, ya no vamos a tener ningún yugo sobre nosotros, no vamos a tener que pagar ningún impuesto. Especialmente cuando viene el final de año que uno dice, bueno, tengo que preparar los impuestos. Y ellos decían, tengo que pagarle a estos romanos. Y ese dinero no lo volvemos a ver porque ellos no lo invierten en nosotros mismos. Es lo que pensaban, estaban felices de todo esto, ellos estaban eufóricos. El libertador se les ha dado a conocer y solo para después que les dice que tenía que morir. Ahí donde Pedro se pone, bueno, eso es totalmente absurdo. ¿Qué pasa aquí? No, esta ecuación no cuadra, no da. Esto es como 1 más 1 es 1. O sea que no vamos a ningún lado con esto. Y eso es algo confuso y frustrante y tal vez exasperante para todos los discípulos. Y esto es tan frustrante que Pedro decide tomar cartas en el asunto. Aquí vamos a ver entonces en el versículo 22 acerca de esto. Miren el versículo 22 de Mateo 16. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Dice la Biblia de las Américas de esta forma. Miren lo que dice la Biblia de las Américas de esta forma. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle diciendo, no lo permita Dios. Señor, eso nunca te acontecerá. Para ponerlo en un lenguaje más a nuestro tiempo, para tener una mejor, por así decirlo, comprensión. No es que la Reina Valera del 60 está incompleta, sino que nosotros no estamos capacitados de entender a plenitud ese español que se hablaba anteriormente. No sé qué tipo de comportamiento estaba teniendo Pedro, pero una cosa es posible, que quería hacer reaccionar él al Señor. Si se fijan en la entrevista que le hicieron a Pedro, estaba diciendo, bueno, el hombre podía estar deshidratado, podía estar hambriento. Si me preguntan a mí, él no comía mucho. Estos pensamientos se le han de haber cruzado a Pedro en la mente. Y él quería hacer reaccionar al Señor. Y es posible que esta escena es algo fuera de serie. ¿Por qué? Porque Pedro está listo, está preparado para poner al Señor Jesucristo en su lugar. Bueno, ¿qué te pasa a vos? De veras, ¿no has comido hoy? Es posible que Pedro lo iba a regañar. Le digo, y miren cómo dice aquí, ten compasión de ti. En otras palabras,
¿de qué estás hablando? No estás en tus cabales. Puede ser que estés hambriento, necesitas descansar. Vos dormís poco, Señor. A esto quería llegar Pedro entonces en ese momento. Y digo, en ninguna manera esto te acontezca. En otras palabras, no vamos a permitir que esto suceda. En eso está Pedro. En eso está para descargar todo lo que tiene en su mente y en su corazón con el Señor. Es posible que también le haya dicho también, vos sos el héroe, el salvador, el libertador, no la víctima. ¿Cómo es posible? Un momentito. El héroe nunca muere joven, nunca muere temprano. Miremos a Abraham. Abraham vivió más de 140 años, como 160. José, el que salvó a toda la familia, vivió como 120 años. No digamos Moisés vivió más de 140. Ajá, y David, el rey David murió de viejo. ¿Cómo es posible? Esos son los pilares, son los padres de nuestra nación. Ellos nunca no murieron jóvenes. Y vos nos estás diciendo que vos vas a morir joven. Eso no, nunca. No vamos a permitir eso. ¿Cómo te atreves a hablar de sufrir y morir? Eso es lo que está pasando por la mente de Pedro. Y rápidamente, ¿qué viene lo interesante? Rápidamente el Señor Jesucristo le para el carro ahí nomás. Porque dice que el Señor de repente dice, se da vuelta. Mire lo que dice el 23. Pero él, el Señor Jesucristo, volviéndose, dijo a Pedro. Dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ya me imagino el pobre Pedro. ¿Ah, Satanás, yo? Un momentito. Yo me imagino que Pedro se ha de haber quedado de una sola pieza. Estas eran palabras duras, durísimas. Palabras que ningún seguidor del Señor hubiera pensado escuchar o hubiera querido escuchar. Son palabras que de repente lo agarran a uno y es peor que le den una bofetada. Pero ¿por qué razón el Señor llama a Pedro Satanás? ¿Por qué razón? Y vemos que, piense usted, alguien tratando de frustrar los planes de Dios en la vida del Señor. ¿No se les hace familiar que esto fue lo que sucedió con Lucifer? Esto fue lo que sucedió con él. Él de repente, él deja de seguir los planes de Dios y empieza a maquinar sus propios planes en su mente. Un momentito, yo puedo hacer mejor el trabajo que Dios está haciendo. Si yo soy guapo, dice Lucifer, y así decía, soy precioso, soy bello. Es más, tengo tanto carisma que me puedo jalar también un montón de ángeles y podemos llevar a cabo mi plan en vez del plan del Señor. El Señor está viendo la relación. Pedro tiene planes en su mente y no son malos. Pedro tiene planes en la mente para llevarlos a cabo con una buena razón. Pero está tratando, al llevar a cabo su plan, está tratando de obstaculizar el plan de Dios porque todavía no puede comprender a un Mesías que sufre y muere. Así que cuando Jesús le dice, quítate de delante de mí, Satanás está diciendo, apártate de mí, camino, me estás estorbando, no ves el panorama, el plan maestro de mi Padre, solo estás centrado en tu propio plan. Eso es lo que le está diciendo el Señor al pobre Pedro. Pero ya me imagino qué llamada de atención al pobre Pedro. El Señor sí. Esta serie dice que Dios nos llama a despertar. Y esa fue una buena despertada que le dio el Señor al pobre Pedro. Pedro estaba dormido en sus propios planes. Que ese plan era referente al Mesías, sin saber que Dios tenía un plan que ni él ni nadie podía ver. Ni Pedro ni nadie podía ver ese plan específico. Es por eso que el plan perfecto de Dios para salvar al mundo requiere de su gracia. Pedro no entendía lo que era la gracia. No entendía eso. No entendía que el plan perfecto de Dios para salvar al mundo requiere de esa gracia. Y es que la salvación solo es posible a través de la gracia.
La salvación, la liberación de nosotros es posible solamente a través de la gracia. ¿Y qué es la gracia? Un regalo que no merecemos. Pedro quería que Jesús utilizara esa fuerza de Dios, la fuerza del Padre, ¿para qué? Para dominar al mundo, para subyugarlos. Pero en cambio Jesús se convirtió en un siervo humilde, en un siervo que quería sacrificarse en nombre de este mundo. Ese era el plan de Dios y ese es el plan que sigue en pie. Esto es en que probablemente muchos de nosotros también todavía tropezamos, hermanos. Muchas veces nosotros estamos pensando como Pedro, malentendemos ese plan de Dios. Es lo que no entendemos, no tiene sentido que Dios, el Salvador, el ungido, llegue a humillarse en esta tierra para darnos algo que no merecemos. En estos días sucede eso. Nosotros tropezamos de esa forma, de la misma forma que Pedro tropezó. Malentendemos el plan de Dios, malentendemos, nos desenfocamos de lo que es la voluntad de Dios, lo que es su voluntad y el plan que entiende. Actuamos y pensamos como Pedro en varios niveles. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Primero, ¿cómo actuamos y entendemos o pensamos como Pedro? Y es que como seres humanos nos gusta a nosotros que nuestro plan, nos gusta pensar que nuestro plan es mejor. Es más, creemos que las cosas deben hacerse a nuestra manera. ¿No les ha sucedido eso? Pensamos, no, ¿saben qué? El hermano o los hermanos o la iglesia no está llevando las cosas como deben de ir. Yo pienso que debería hacerse de esta forma trabajaría mejor. Pensamos de esa forma, pensamos en eso. Puede ser que usted muchas veces no esté reprendiendo al Señor verbalmente cuando oramos. Señor, tu plan no está funcionando. Eso está yendo por otro lado. ¿Verdad? Muchas veces pensamos de eso. Y especialmente cuando insistimos en ejecutar nuestro propio plan. Muchas veces tenemos una concepción diferente de lo que es ese plan de Dios. Normalmente lo hacemos y también entramos en esta situación por no pedir la dirección del Señor, por no tomar nuestro tiempo a escudriñar su palabra, a leerla, a meditar en ella para ver cuál es el plan perfecto y agradable del Señor. Eso es lo que hacemos. Buscamos hacer todo por medio de nuestra sabiduría limitada e imperfecta y de repente queremos forzar a Dios que haga nuestros planes, que los lleve a cabo. Y de repente Dios lo que hace, nos pone de su gracia enfrente de nuestra cara y así derrumba todos nuestros planes. Eso es lo que hace el Señor. De repente nos da una sacudida y nos llama a despertar. Y nos dice, despertá. ¿Qué estás haciendo? Que no estás viendo mi plan. Eso es lo que hacemos muchas veces. Dice Isaías 55:11, no está en la pantalla, dice Isaías 55:11, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Señor. Nos enfocamos en nuestros propios planes. Otra forma también en la cual somos como Pedro también es que creemos que el éxito se logra a través de la fuerza. ¿Sabe lo que quiero decir con respecto a esto? Mantenemos la creencia que si queremos alcanzar algo, tenemos que hacerlo nosotros mismos. Si queremos que sucedan las cosas, tenemos que asegurarnos que suceda. Se necesita esfuerzo y trabajo ¿para qué? Para llevar a cabo todo lo que queremos, para llevar a cabo cualquier plan. Hay un refrán o un dicho muy mexicano que dice, aquí solo mis chicharrones truenan. Es interesante, y yo no lo entendía. Bueno, ¿qué tiene que ver los chicharrones con voluntad? Y todavía créame que no encuentro la relación, todavía no la encuentro. Y como dicen por ahí, que alguien me explique, ¿verdad? Pero sí, muchas veces encontramos gente así. Encontramos, y no solamente encontramos, nosotros mismos también tratamos y empezamos a actuar de esa forma, a pensar de esa forma, a creer de esa forma. Y ahí donde el sacrificio de la gracia, como dije anteriormente, a través de Jesucristo se postra enfrente de nosotros y nos dice, ¿para dónde vas? Su poder trabaja realmente al máximo a través de la debilidad, a través de la humildad de nosotros. Cuando nosotros nos sometemos a Él de una forma completa, es cuando su trabajo, su plan
trabaja a la perfección, es algo precioso. La mentalidad de nuestra cultura es hacer todo a la fuerza, ¿o no? Si se fijan en nuestro país, donde vivimos, cuando miran que la política exterior de otro país no va de acuerdo a esta política de aquí, ya mandan un contingente para hacerlo cambiar de posición a ese país. Todos nosotros buscamos de una u otra forma hacer todo a la fuerza para nuestra conveniencia. Buscamos hacer eso. Y lo precioso es que Dios usa la humildad para avergonzarnos. Eso es lo que busca el Señor. Imagínense al apóstol Pedro queriendo forzar al Señor a cambiar ese plan. ¿Y qué hace el Señor? Le da una buena sacudida. Finalmente, ¿cómo nosotros actuamos como Pedro? ¿Por qué tropezamos como Pedro? Porque pasamos por alto la gravedad de lo que es el pecado. Algo muy importante. Y a mí me gusta siempre buscar una ilustración, una forma de ponerlo, de hacerlo práctico, de cómo nosotros lo vivimos o cómo nosotros lo pensamos, para hacerlo más directo. Imagínense ustedes esto, muchas veces podemos pensar esto. Nuestra meta es tener una iglesia que tenga unos 2,000 miembros. Queremos remodelar este campus, queremos hacerlo más grande para que quepan 2,000 personas solo en el ministerio hispano. Y eso sí, tenemos que pensar, bueno, tenemos que formar un grupo de alabanza de todo a todo. Que no solamente tengamos un teclado, 1 o 2 teclados, 2 baterías, guitarristas por todos lados, voces cantándole al Señor, directores de alabanza y músicos en general. Oh no, tenemos que tener buenas sillas, 2,000 sillas, pero bien comoditas, que tengamos un buen aire acondicionado, una buena calefacción, todo esto. Tenemos que asegurarnos que las personas vengan aquí, se sientan bien en su casa. Ese es un buen plan y no lo veo mal. Pero es un mal plan de acuerdo al plan de Dios, porque el plan de Dios no es eso. Esa es solamente una parte en lo que es el rompecabezas. El plan del Señor es salvación para no solamente 2,000 almas. El plan de salvación es para toda la humanidad. Ese es el plan de Dios. Y muchas veces, como Pedro, viendo, vamos a restaurar el gobierno de Israel. Vamos a tener de nuevo independencia, vamos a poder adorar libremente. Pero él estaba olvidándose del problema del pecado. Él se estaba olvidando de eso. Se estaba olvidando que el plan de Dios involucraba la gracia para salvación. El plan de la gracia de Dios se encarga del problema más profundo del ser humano, no de nuestra comunidad. Y ese problema profundo es el pecado, que ha separado a cada ser humano de esa relación preciosa con nuestro Señor, con nuestro Salvador. Y es que a nosotros nos cuesta mucho entender que el plan de la gracia es mejor que cualquier cosa que nosotros pudiéramos soñar. Ese es el punto, esa es la diferencia. Incluso a Pedro le tomó mucho tiempo reaccionar y entender esa situación. Y es que él no podía entender ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo interesante es que muchos años después, ya cuando la iglesia ha nacido y ha florecido, Pedro le escribe unas cartas a la iglesia y les da a conocer ya que él entiende ese plan de nuestro Señor. Busquemos 1 Pedro 2, 1 Pedro capítulo 2, versículos del 21 al 24. Veamos lo que dice, lo que les escribe el apóstol Pedro, un apóstol, un siervo del Señor más maduro, más centrado, escribiéndole a lo que dice a la iglesia, y les explica a ellos con más, este plan de Dios con más profundidad. Miren, versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente.
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Años más tarde, finalmente a Pedro le cae el 20, dicen por ahí. Finalmente dice Pedro, ya caigo, ya entiendo. Ya agarro, como decimos en Honduras, ya agarro la onda. Así decimos cuando finalmente entendemos el plan. Pedro finalmente dijo, ok, ya lo entiendo. Entendió el plan de Dios, que es a través, basado en la gracia, fundamentado en la gracia. Y que ese plan solo podía ser posible a través del sacrificio, a través de la muerte y resurrección de Cristo. No solamente a través de su muerte, sino que para que este plan pudiera ser efectivo, el Señor Jesucristo tenía que resucitar. Veamos la claridad con que Pedro traza este plan de la gracia. Primero el versículo 21. Él declara ahí que Cristo padeció por nosotros. Es interesante que aquí no usa el nombre de Jesús. Él no usa el nombre de Jesús. ¿Saben por qué? Porque Jesús era un nombre común. Eso sucede como ahora puede ser mi nombre Martín. Cuando voy a un lugar y doy mi nombre, ¿saben cuántos Martín López salen? Una infinidad. Entonces tengo que dar yo mi segundo nombre. Y ese segundo nombre no es tan común, Cristóbal. Ahí sí me encuentran rápido. Martín Cristóbal, ahí sí me encuentran rápido. Pero el nombre Jesús era un nombre bien popular. Pero solo hay un Cristo. Entonces en ese versículo dice aquí, pero para esto fuiste llamados porque también Cristo. No dice el Cristo, sino que Cristo, el único, padeció por nosotros, dice. Cristo padeció por nosotros. El Mesías, el Salvador, el ungido, ese que Pedro proclamó en Mateo 16, aquel que dijo, tú eres el Cristo, vos sos el Cristo. Como dirían los portugueses, vos sos Cristo. Se dio cuenta de que es el héroe que debe de morir por el villano. Ahí donde el apóstol Pedro ya se da cuenta de esto. Miren lo que dice el versículo 22 acerca de eso también. Dice, no cometió ningún pecado. Dice, el cual no hizo pecado. No era, como les digo anteriormente, cualquier gente puede morir por alguien. Pero no cualquiera puede morir por alguien y darle salvación. No cualquiera puede morir y resucitar. No cualquiera puede hacerlo en un plan de santidad, hacerlo un sacrificio perfecto. Solo uno lo podía hacer, solo uno lo pudo hacer y solo uno lo podrá hacer, que es Jesús Cristo, el único. Y Pedro entiende que Cristo es totalmente sin pecado. Su perfección tomaría el lugar de nuestra culpa. ¿Lo entiende bien eso Pedro? El versículo 23, confió en él mismo. Cristo, miren qué preciosidad de esto. El Señor tenía confianza en ese plan. Estaba seguro de lo que estaba haciendo. El Señor sabía muy bien que el plan trazado por su Padre no tenía ningún margen de error. Él siguió confiando mientras a él lo maltrataban. Él siguió confiando en sí mismo y en el plan que Dios había puesto en él. Porque ese plan, así como Dios es perfecto. El versículo 24 dice, llevó nuestros pecados. Todo en la vida de Cristo, el sufrimiento estaba dirigido a esa muerte en la cruz. Ese era el plan. Ese era el plan. El lugar donde Él llevó el castigo que nosotros merecíamos. Él cargó con nuestros pecados. Y es que Pedro necesitaba entender la realidad del plan de salvación de Dios. Él necesitaba entender eso. Así como nosotros necesitamos entender ese plan. Y es que el fundamento de la gracia reposa solamente en el sacrificio de Cristo. Es ahí donde reposa el fundamento de la gracia, no en otra cosa. No es por obras, porque entonces tenemos el chance, la oportunidad de gloriarnos por lo que hemos hecho.
No hay ninguna otra manera de ser perdonados. No hay otra forma de que nosotros podamos ser purificados y no hay otra manera para recibir la salvación. Y es que no hay de otra forma, sino es por la muerte que Cristo sufrió en la cruz por nosotros. Fue en la cruz donde el pecado fue vencido una vez y por siempre. Fue en la cruz donde la muerte perdió su aguijón. Fue en la cruz que fue tendido ese puente, esa conexión, donde el velo del templo se rasga en dos y podemos entrar nosotros confiadamente al lugar santísimo. Fue también en la cruz que toda la obra fue terminada. Toda la obra. No hay nada que nosotros podamos hacer para completar ese sacrificio, ese plan. También fue en la cruz que la gracia fue dada para usted y para mí. Fue en esa cruz que el Señor dio todo su ser para nosotros. Y es triste cuando nosotros minimizamos el plan perfecto de la muerte del Señor Jesús en la cruz. Perdemos el único medio por el cual podemos ser salvos. Cuando comenzamos a nosotros a desarrollar nuestro propio plan, es ahí cuando estamos haciendo al Señor, estamos moviendo al Señor que nos haga a un lado. Cuando nosotros comenzamos a desarrollar nuestro propio plan, estamos expuestos a que nos diga el Señor, quítate de delante de mí, Satanás. Por esa razón, por esta es la razón que nosotros celebramos la Semana Santa. Por eso es que nosotros, en realidad, para nosotros, es un día de victoria el Viernes Santo. No es un día de dolor, es un día de gozo, porque ese día fue consumado el plan de Dios. Ese día fue que a nosotros se nos pudo dar salvación. Este año nosotros tenemos una oportunidad, hermanos y amigos, la oportunidad de experimentar una llamada a despertar de parte de Dios, de la misma forma que Pedro lo experimentó. Para algunas personas puede ser la primera vez que escuchan y entienden el significado de lo que es este plan de Dios. Si usted puede aprender una cosa del ejemplo de Pedro, es que nosotros debemos de estar atentos, debemos de aceptar el plan de Dios en nuestra vida. Debemos no solamente aceptarlo, sino que de entender ese privilegio, ese gozo de ser parte de ese plan. Muchas personas están afuera y no entienden que ellos pueden ser parte de ese plan y no lo experimentan. Y es nuestro llamado. Nosotros estamos llamados a despertar a ese plan del Señor, de verlo, de ser parte de Él y también involucrar a otros y llamarlos a que experimenten la gracia de nuestro Señor en sus vidas. La gracia de Dios es más que creer una sola vez o simplemente decir que yo ya hice esta oración de fe. Va más allá. Esto es de impregnarnos nosotros mismos cada día, cada momento, cada respirar de nosotros con ese plan, con la verdad de lo que es la gracia del Señor. Tenemos que hacerlo y impregnar cada rincón de nuestras vidas para hacer que este plan de Dios siga siendo imparable. Así que necesitamos constantemente someternos a ese plan del Señor. Inclinemos nuestros rostros. Amantísimo Padre, te alabamos y glorificamos, Señor. Señor, si no fuera, Señor, por tu gracia, por tu plan, nosotros estaríamos en tinieblas, Señor. Estuviéramos en oscuridad, Padre Celestial. Estuviéramos nosotros perdidos, Señor, pensando que podemos hacer todo por nuestro propio esfuerzo, Señor. Así como Pedro, que no lo entendía, Señor, estábamos, Padre. Pero tu misericordia, tu gracia nos abrió los ojos, Señor, a la luz. Amantísimo Señor, es nuestro deseo, Señor, que tu Espíritu Santo nos siga abriendo, Señor, nuestro entendimiento, que nos siga madurando, Padre, pero que también no solo madurar, Señor, para entender, sino que también para actuar, Señor bendito.
Gracias, Señor, porque nos has salvado de nosotros mismos. Nos has salvado de nuestros pecados, Padre. Nos has salvado de nuestra naturaleza, Señor. Y todo, Señor, por amor, por darnos ese regalo, Padre bendito, inmerecido. Si hay alguien aquí que no ha entendido ese plan, si hay alguien aquí que anteriormente pensaba, yo tengo mis planes con respecto a mi vida, y ahora se da cuenta que los planes nuestros no nos llevan a ningún lugar, nos lleva a dormirnos en nosotros mismos y a desperdiciar ese plan que el Señor nos ha dado. Si usted ha entendido esto y usted siente el deseo, si usted entiende que necesita que el Señor lleve a cabo el plan de Él en su vida, yo le voy a decir, yo le voy a invitar para que ore conmigo, para que le pueda decir al Señor, Señor, quiero ser parte de tu plan. He estado haciendo las cosas de acuerdo a mi manera, pero quiero hacerlas a tu manera, Señor. Oremos.